La importancia de un avivamiento espiritual es el tema que vamos a presentar en esta preciosa mañana. ¿Cómo se llama el tema? Diga conmigo, la importancia de un avivamiento espiritual. La pregunta es, ¿estaré yo avivado? ¿Estaré yo avivado en el tiempo que estamos viviendo? Necesitamos estar avivados, necesitamos estar en un avivamiento. Y yo le digo, avivamiento no es cantar bonito y soltar coros uno detrás del otro y aplaudir y danzar. Eso no es avivamiento. Eso es liturgia. Y a veces hemos confundido el avivamiento con canto, hemos confundido el avivamiento con otras cosas que no es en sí verdaderamente lo que deja ver un verdadero avivamiento. Y entonces es importante que ocurra un avivamiento, porque si no hay avivamiento no se pueden restaurar las cosas de Dios. En el pasado, en épocas del pasado también hubieron avivamientos. En la época de los reyes, yo quiero tocar un punto en el Antiguo Testamento, en la época del rey Ezequías hubo un avivamiento. Cuando Ezequías comenzó a reinar, dice que las puertas del templo estaban cerradas. Le habían dado la espalda a Dios el pueblo. El pueblo le dio la espalda al Señor. Los sacerdotes no vinieron más a ofrecer sacrificios porque el pueblo dejó de congregarse. Y como el pueblo dejó de congregarse, los sacerdotes no tenían nada que ofrecer a Dios. Porque los que traían los sacrificios, los holocaustos, eran el pueblo. Y los sacerdotes eran los encargados de degollar las víctimas, derramar la sangre en el santuario, ofrecer los machos cabríos, los palominos, los toros, las ovejas, ¿verdad? Todo era ministrado por los sacerdotes. Pero en la época del gobierno del rey Ezequías, cuando este hombre comienza a reinar, se encuentra con esto que pasó aquí. Algo muy tremendo, ¿verdad? El ministerio de Ezequías se encuentra con un pueblo que ha dejado de buscar al Señor. Un pueblo que ha dejado de servir a Dios como al principio. Y por esa causa, ¿qué es lo que hace Nehemías? Ezequías reúne al pueblo y en esa reunión llama a los sacerdotes y le dice: hay que barrer el templo, hay que sacar las inmundicias del templo y hay que comenzar a reparar las puertas y hay que comenzar a reparar el altar, hay que comenzar a reparar todo lo que está dañado y vamos a buscar a Dios. Vamos a buscar al Señor. Y en ese tiempo dice que el pueblo volvió de nuevo a entrar en un avivamiento. Y por eso aquí se va a conseguir, aquí en Segunda de Crónicas, reforma religiosa de Ezequías. Una reforma no era un cambio de doctrina, una reforma era a volver a las primeras obras. Volver a la senda antigua. Y el pueblo tuvo que volver a la senda antigua. Y dice que cuando el pueblo se restauró con Dios, trajeron tantas primicias, trajeron tantos bienes, trajeron tantas ofrendas que dice la Biblia que hicieron depósitos y los llenaron. Eso es avivamiento. Y el pueblo comenzó a trabajar, a servirle a Dios. Eso es avivamiento. Y dice que se restauró en la época de Ezequías. Mire, fue un gobierno de bendición porque el pueblo volvió a las primeras obras. Y saben también cuando hubo otro avivamiento en la época del rey Josías. En la época del rey Josías también hubo un avivamiento. Porque cuando comenzó a gobernar también el rey Josías, se encontró con un pueblo que también había cerrado las puertas del templo. No se había congregado más. Cuando usted está avivado, usted quiere estar en el templo orando, quiere estar en matutino, quiere estar en ayuno, quiere estar sintiendo que hay que pintar por ahí, que hay que trabajar, que hay que hacer en la obra del Señor. Eso es avivamiento. Eso es avivamiento. Y dice que se había perdido el libro de la ley.
Se había perdido el libro de la ley, y en la época de este hombre dice que mandó a barrer el templo también, porque qué tremendo, hermano, un pueblo como el pueblo de Israel. Y mire la actitud del pueblo cuando deja de buscar a Dios. Cerraron las puertas del templo y fueron a buscar. Y él habló con el sumo sacerdote y le dijo: comienza a limpiar también. Y este hombre consiguió el libro de la ley, todo empolvado, lleno de tierra, lo consiguió por allá en un cajón. Y dice que lo leyó, y cuando lo leyó, dijo: Dios mío, este es el libro de la ley. Se lo llevó y se lo leyó al rey. Y cuando el rey oyó esas palabras, dice que se humilló delante del Señor y le pidió perdón a Dios. Y hizo volver otra vez a los sacerdotes al templo, porque los sacerdotes, como no tenían nada que ministrar, ¿cómo iban ellos a hacer los servicios? No había nada como hacer los servicios, porque el pueblo se había ido cada quien a lo suyo. Entonces estoy hablando de un pequeño recuento de avivamientos que existieron en el pasado. Entonces, la importancia de un avivamiento espiritual. Yo creo que en este último tiempo se necesita un gran avivamiento espiritual, porque Cristo viene por la iglesia. La iglesia está a punto de irse con nuestro Señor Jesucristo. Y como está a punto de irse con nuestro Señor Jesucristo, es importante que la iglesia esté bajo un gran avivamiento, activada en las promesas del Señor. Una iglesia que está despierta, y por eso tenemos el texto para memorizar. Mira cuando hay un avivamiento en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 8. Esto es avivamiento, que dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Cuando hay avivamiento hay estas manifestaciones. ¿Cuáles manifestaciones hay? Sanidad para los enfermos. Los enfermos se sanan, se oran por los enfermos y los enfermos quedan totalmente sanos. Dice también el Señor les dijo a los apóstoles: limpiar leprosos. Usted sabe que es cáncer en la piel, que se orará por personas que tienen cáncer, por personas que tienen ese tipo de enfermedad, y van a desaparecer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es avivamiento. Pero imagínense si no nos atrevemos a hacer una cosita más sencilla. ¿Cómo será un cáncer? Resucita muerto, dijo el Señor. Echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Esto es avivamiento. Esto fue lo que el Señor le dijo a los discípulos cuando los mandó en comisión a predicar el Evangelio. Por eso necesitamos estar avivados, porque usted no sabe con quién se va a encontrar. Usted sale a evangelizar, a llevar una palabra, usted no sabe qué problema puede tener en esa casa, si puede haber un enfermo, un desahuciado, un endemoniado, un tipo que tienen atado con cadena por allá. Dice: lo estaba esperando, y lo meten aquí para que usted ore por él. Entonces, es avivamiento. Y hablando de experiencia que yo tuve estando jovencito en el ministerio. Andábamos por los cobreros, evangelizando, emocionado, y llegamos a una puerta por allá, en la calle esa que sale a las Acintoladas, la casa estaba por este lado. Y llegan: ay, hermano, que Dios la bendiga, y nos metieron. Resulta que tenían un hombre encadenado, atado, endemoniado. Entonces usted no sabe con qué se va a encontrar, y tiene que estar bajo un gran avivamiento, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, avivar significa animar, dar vida, calor a otra persona. Miren, eso es lo que significa que avivar. Avivar, ¿qué significa avivar? Animar, dar calor, aliento a otra persona. A nosotros tenemos a alguien que nos aviva, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos a alguien que nos da calor, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos todo el poder de parte de nuestro Dios, que nosotros tenemos que andar en este ambiente de avivamiento espiritual con el Señor. No lleno de temores, no lleno de angustia, sino bajo el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que significa avivar, a dar calor a otra persona que ha recibido a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que es avivamiento. Pero si usted no está dándole calor, no está motivando, no está animando a otro que ha recibido al Señor Jesucristo, yo también entonces necesito avivamiento. Yo necesito avivarme también.
porque necesito, cuando se activa el avivamiento en mí, yo puedo ir a animar a otro, levantar a otro, ayudar a otro, darle fuerza a otro, ¿verdad? Ministrarle a otro para que continúe los caminos del Señor. Eso significa esa palabra, hermano, avivamiento. ¿Cuándo comienza un avivamiento? Número 1. ¿Cuándo comienza un avivamiento? El avivamiento comienza cuando dejamos de ocuparnos en las cosas de nosotros nada más. Como dijo el apóstol Pablo, por allá también en el libro de Filipenses, ¿verdad? Muchos buscan lo suyo propio y no lo que es de nuestro Señor Jesucristo. Y eso está en el libro de Ageo, en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 2 al 4. ¿Cuándo comienza un avivamiento? Cuando salimos de lo material. Tú sabes que lo material nos absorbe. Ahorita con tantos problemas que tenemos, hermano, en la parte social, no tenemos gas, ¿verdad? No tenemos agua, hay que buscarla. Tenemos tantas dificultades y a veces todas esas cosas nos absorben tanto que no tenemos tiempo para orar, que no tenemos tiempo para congregarnos, que no tenemos tiempo para hacer la obra del Señor. Y eso es obstáculo a que en nuestras vidas haya un avivamiento. Eso es obstáculo, ¿verdad? Que en nuestras vidas haya un avivamiento. Entonces, ¿cuándo comienza un avivamiento? Avivamiento cuando salimos de lo material. El pueblo de Israel tenía una comisión de construir el templo. Y eso comenzó en el libro de Esdras. Por allí comienza cuando el pueblo se animó y trabajó y echaron las bases del templo. Dice que eso era una algarabía. Esos gritos se escuchaban de muy lejos cuando estaban echando las bases del templo. Cuando se levantaron los enemigos de Dios, detuvieron la construcción y el pueblo se calmó y dejó el avivamiento. Y pasó mucho tiempo. Por eso es que hay muchos decretos ahí. Está el decreto del rey Ciro. En la época de Esdras, está cuando Nehemías, también otro del mismo decreto, porque el templo tenía que restaurarse, el templo tenía que estar levantado, porque esa era como se dice, la bendición del pueblo de Israel. El altar del Señor tiene que estar levantado. Y dice que ahí se levantaron los enemigos, inmediatamente se frustró la obra. Los enemigos se levantan en contra de nosotros, constantemente vamos a tener enemigos. Los enemigos son comunes que se van a levantar. Entonces, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea edificada. ¿Cuál era el pensamiento del pueblo? Que todavía no era el tiempo. Todavía no es el tiempo que el templo se construya. Todavía no es el tiempo que la casa de Jehová sea edificada. Y ellos se pusieron a hacer casas artesanadas para ellos. ¿Tú sabes lo que es una casa artesanal, hermano? Eso es una cosa muy tremenda que ocupa mucho tiempo, una casa artesanada. Y ellos estaban construyendo quintas artesanadas y la casa de Dios descuidada. Es cuando nosotros nos dedicamos tanto a lo material y no venimos a la casa de Dios. Entonces, ¿cuándo comienza un avivamiento en nuestra vida? Cuando dejamos el materialismo. Cuando dejamos el materialismo nos absorbe. ¿Ver? Y mira lo que dice el versículo 3 de esa misma lectura. Dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Dios constantemente nos habla a través del Espíritu Santo. La palabra de Dios no ha escaseado, la palabra de Dios siempre ha estado permanente, Dios hablando. ¿Qué le dijo Dios al pueblo? Ahí está en el versículo 4, que dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas. ¿Ah? ¿Y esta casa cómo está? Desierta, que la gente dice, hermano, estoy ocupado en mi casa, hermano, que yo estoy acá en la casa, hermano, que mi casa, y el templo vacío. Los templos vacíos totalmente, porque no hay nadie que vaya a alabar y glorificar el nombre del Señor. Dije, ¿cómo estaba la casa de Dios? Desierta. Ese pueblo necesitaba avivamiento. Cuando comienza el avivamiento, cuando dejamos de ocuparnos en nuestras cosas personales.
porque a veces dedicamos más tiempo a las cosas personales que a las cosas del Señor. Y yo le digo, lo material se va a quedar aquí. Lo material se queda aquí, la casa se queda aquí, los carros se quedan aquí, eso se daña, con el uso se acaba. Pero lo que nosotros hacemos para el Señor es eterno. ¿Cuándo comienza un avivamiento? Cuando meditamos sobre nuestros caminos. Ahí está el versículo 7. El avivamiento comienza cuando yo comienzo a reflexionar. La palabra meditar es reflexionar. Y llegó el tiempo cuando nosotros tenemos que reflexionar, que usted pueda decir, yo necesito entrar en un avivamiento. Yo estoy frío, estoy desanimado, Yo necesito un avivamiento, que me estoy saliendo de la bendición del Señor. Y eso fue lo que el profeta le dijo al pueblo: mediten sobre sus caminos, no lo están haciendo bien, reflexionen. Es tiempo de reflexionar. Ahí comienza un gran avivamiento. Viene el punto número 1. Ya hablamos del punto A, ahora ya hablamos del punto B, viene el punto C. Cuando comenzamos el trabajo en la casa de Dios es cuando comienza el avivamiento. Cuando usted se ocupa en las cosas del Señor, cuando nos ocupamos más en la obra de Dios, ahí es donde comienza el gran avivamiento en la persona. Que usted dice, estoy trabajando para el Señor, le estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo esto para Dios, estoy ocupado en las cosas del Señor. Ahí comienza el avivamiento. No es cantar bonito, no es adorar bonito. Gloria al Señor. Es trabajar en la obra del Señor. Eso es avivamiento. Por eso aquí comienza cuando trabajamos en la casa de Dios. Usted dice el versículo, subí al monte. Yo sé que subir al monte esto no es fácil. Agarrar un hacha a pleno mediodía e ir al monte a cortar madera no era fácil, ¿verdad? Ellos tenían que usar el hacha para cortar la madera. En esa época sí habían sierras, pero las sierras no eran eléctricas como ahorita. Usted va y agarra un motor eléctrico, le jala por aquí y al ratito usted ha talado un poco de árboles y tiene bastante madera. En ese tiempo era entre dos personas, jalando uno para allá y otro para acá. Jalaban para allá y otro para acá, entre dos personas para tratar de talar, de cortar madera. Pero en este tiempo, ¿qué dice el Señor? Si queremos un avivamiento, tenemos que subir al monte. Nadie quiere subir al monte. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Dice la palabra de Dios. Poca gente quiere subir el monte, mucha gente quiere las cosas buenas del Señor, quiere casas buenas del Señor, quiere carros nuevos del Señor, quiere muchas bendiciones de parte del Señor, pero no quiere subir al monte donde está Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice, subí al monte y traer madera, hay que cargar la madera. Entonces, el avivamiento comienza cuando yo comienzo a trabajar. Ahí comienza el avivamiento. Trae madera, dice el Señor. Reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová de los ejércitos. El Señor quiere que edifiquemos su casa. Yo quiero decirles algo esta mañana, que usted es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cómo está su templo? ¿Cómo está el templo suyo, que es usted mismo? ¿Cómo está su templo? Y la Biblia dice que si nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, en usted tiene que haber corriente de agua viva. El fluir del poder del Espíritu Santo tiene que estar ahí constantemente. Constantemente, que usted esté en la casa, levanta su mano y le dé gracias al Señor y dice, aquí estás conmigo, Señor. Porque la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que estamos conectados con Dios. Estamos conectados con el Señor. Ahí es donde comienza el avivamiento cuando subimos el monte, aserramos madera. Ahorita es diferente cuando doblamos nuestras rodillas, buscamos al Señor de madrugada y estamos ocupados, trabajando, sirviendo en la casa de Él. Eso es avivamiento. Eso es un gran avivamiento. Y necesitamos que este avivamiento se despierte en nosotros. Mire cuando trabajamos, ¿qué dice el versículo 14? Colócame el versículo 14 del mismo capítulo 1 de Ageo. Mire lo que es el avivamiento. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá,
y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Esto es avivamiento. Cuando el Señor nos despierta, hay mucha gente dormida. ¿Saben cuándo comienza un avivamiento? Un escritor de un libro dice: cuando los que están dormidos despiertan. Y nosotros tenemos que estar despiertos. ¿Cuántos están despiertos? Pero no porque usted ahorita son es temprano en la mañana, son las 10 y 38 de la mañana. No, hay que estar despierto espiritualmente. Porque cuando alguien está despierto espiritualmente, sabe lo que está pasando a su alrededor, sabe lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual, sabe el poder de Dios, conoce los tiempos del Señor. Y esto es avivamiento. Entonces dice: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. Zorobabel era el gobernador. El corazón del gobernador se inclinó hacia la obra de Dios. Y yo creo que ahorita hay un gran avivamiento porque hay una inclinación de las autoridades gubernamentales hacia la iglesia. Hay una inclinación, y dice la palabra, y el espíritu, dice de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá. Josué era el sumo sacerdote, también estaba dormido. Son dos cosas que tienen que activarse cuando el Espíritu Santo nos despierta. Lo despertó el gobernador, y después despertó al sumo sacerdote, y después fue ¿para dónde? Para la congregación. La congregación es el resto del pueblo. El resto del pueblo. Y ahí cuando comienza el avivamiento. Por eso es que cuando la trompeta suena, hay que buscar a Dios, que hay un clamor, hay un despertar en la persona que está al frente de la obra de Dios. Quiere decir que hay despertamiento. Yo tengo que correr. Tengo que correr. Y aquí dice que el resto del pueblo también se despertó. Y ahí es donde comienza el avivamiento. Vamos a Esdras capítulo 1, versículo 5. Vamos a colocar Esdras capítulo 1, versículo 5. ¿Cuándo comienza un avivamiento? Entonces se levantaron los jefes de la casa paterna de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual estaba en Jerusalén. Entonces el avivamiento comienza cuando yo despierto. Si sigo dormido espiritualmente, el avivamiento pasa por encima mío. Y estamos en tiempos de gran avivamiento. Denle el aplauso al Señor. Dios te bendiga. ¡Aleluya! Cristo vive. Cuando comience el avivamiento, dígale al que está a su lado, mire, le diga: tenemos que despertar. Estamos dormidos, tenemos que despertar. Porque si no despertamos, no vamos a trabajar en la casa de Dios. Esta pandemia ha venido hundiendo a mucha gente. Esta pandemia ha venido neutralizando a mucha gente. Ha venido parando a mucha gente. El COVID-19 también ha venido deteniéndonos en muchas áreas a cada uno de nosotros. Pero usted no baje la guardia en la casa. Usted tiene que estar orando en la casa. Usted tiene que estar leyendo la Biblia en la casa. Usted tiene que estar adorando a Dios en la casa. Usted tiene que estar sumergido en la presencia de Dios en la casa. Eso no va a dañar tu vida, porque el que está en avivamiento, aleluya, está en la casa, está en el carro, está en el trabajo, él está avivado. Es como el coro que cantamos: en el altar de Dios el fuego está encendido, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Es aquí donde tiene que estar el avivamiento. Y hay que despertar a lo que está a punto de acontecer. ¿Qué trajo el avivamiento? ¿Qué trae un avivamiento? Número uno, un avivamiento trae obediencia. Cuando alguien entra en un gran avivamiento, comienza a restaurar lo que significa obediencia, sujeción y lealtad hacia el Señor. Eso es lo que es un avivamiento. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo a los discípulos cuando ellos iban a entrar en el avivamiento?
¿Qué le dijo el Señor a los discípulos? Está la primera orden que le dio el Señor. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre, le dijo Jesús a los discípulos, sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Quédense aquí en Jerusalén hasta que ustedes sean llenos del poder de lo alto. Un avivamiento comienza con obediencia. Trae obediencia a cada uno de nosotros. Porque la obediencia vale más que todos los sacrificios. ¿Ah? Y recuerda que la obediencia es lo que atrae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Es la obediencia. Y el Señor le dice, esto tiene que quedarse aquí. Hasta que sobre ustedes no descienda el poder del Espíritu Santo, usted no se puede mover de aquí. Tienen que estar aquí. Y eso es sujeción. Yo sé que no es fácil. Por eso es que el Evangelio se parece mucho a la milicia, a las cosas militares. Ah, porque usted es un soldado y dice, en la garita tiene que estar aquí. Y ahí tiene que estar. Esto es sujeción. Por eso que aparece la palabra sordo, significa, ¿qué significa? Sujeción, obediencia y lealtad. Y esas personas en sujeción están ahí. No les importa que les caiga agua, no les importa llevar sol, no les importa pasar todo el día de comer 24 por 24 y usted los ve con esos armamentos aquí y esa cosa pesa. Esa cosa pesa, como usted lo ve que cargan la ametralladora encima, cargan el fusil, eso tiene un peso, hermano, y andan con eso ahí, y andan ahí todo el día con unas botas, y a veces no les da tiempo ni de bañarse, y están ahí cumpliendo. Yo digo que así es la obediencia al Señor. Por eso es que se parece mucho a las leyes militares, y por eso Pablo le dijo a Timoteo, ¿verdad? Cuando le dijo que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y usted es un soldado del ejército de Dios. El ejército del Señor. Usted es un soldado. Entonces el Señor le dijo, usted se va a quedar aquí en la ciudad de Jerusalén y no van a salir hasta que sean invertidos del poder de lo alto. Ellos se quedaron. Usted conoce la historia. Se quedaron. En Hechos capítulo 1, verso 4. Otra vez ahí verso 4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. El otro versículo que dice, ¿cuál es el versículo 5 de esa lectura? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Y vamos a tomar esa palabra. Yo creo que dentro de no muchos días van a ocurrir cosas maravillosas del Señor. El poder de Dios está activo, hermanos. Muchas cosas pueden cambiar. Tu situación va a cambiar. Usted que nos está viendo a través de las redes, me oye a través de la radio. Muchas cosas van a cambiar en tu vida. Tu situación va a cambiar. Viene un de repente para ustedes. Un de repente del Señor. Y aquí está la palabra. Dice, que trae un avivamiento, obediencia y también trae unidad. Unidad. ¿Por qué? Porque eso es lo que da el Espíritu Santo. El avivamiento comienza cuando nos unimos, como dice allí el libro de Efesios capítulo 4, que habla solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y un avivamiento trae unidad. Unidad en la iglesia. Lo que está desunido comienza a unirse. Se unen los ministerios, se une la iglesia, el pastor, se unen obreros al pastor, se unen ovejas al pastor, se unen ovejas al obrero. Y ahí se ve el engranaje de que verdaderamente hay un avivamiento espiritual en dicha congregación. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban ellos? Estaban todos unánimes juntos. Un avivamiento trae unidad. Eso es lo que trae un avivamiento. Es, hermano, que tuve un avivamiento y yo voy a fundar una iglesia, me estoy desuniendo. Eso no es lo que el Espíritu Santo está diciendo. ¿Ah? Entonces, comenzamos a inventar cosas. Tampoco podemos inventar ciertas cosas. Tenemos que someternos a la alineación del cielo. Y dice la palabra, mire, ahí está de repente, versículo 2.
En el versículo 2 dice, sucedió algo impactante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban congregados. Ellos estaban allí unidos, orando. Tenían 10 días de ayuno y 10 días de oración. En ese aposento alto, un lugar pequeño, más pequeño que este local. Pero ahí estaban ellos, unánimes juntos. De repente se sintió algo que venía, un viento recio. Eso se metió por la puerta, eso se metió por la ventana, eso comenzó a soplar sobre el aposento alto, y la Biblia dice que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso es lo que trae el avivamiento. La unidad trae avivamiento, trae bautismo del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Allá había una representación de todas las naciones debajo del cielo. Esa representación son las naciones. Y esas naciones, hasta esas naciones, iba a llegar el evangelio que estamos predicando en este tiempo. Gloria a Dios. Iba a llegar el evangelio, porque cuando llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, ahí había mucha gente que iba de las otras naciones. Estaban en esa fiesta, era la fiesta de las primicias, fiesta de las cosechas, donde el pueblo llevaba las primicias a Dios, y Dios aprovechó en ese momento para derramar su Espíritu Santo, y ahí se iba a cosechar la primera primicia de las almas que se iban a entregar después del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es lo que trae un avivamiento. La unidad trae un gran avivamiento. Eso de repente van a venir. El poder del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu, mire lo que dice aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y después hasta lo último de la tierra. Para el pueblo hebreo que están allá, nosotros estamos aquí como a 20 horas de Israel, en un avión sin parar. Estamos en lo último de la tierra. Pero hasta nosotros llegó el evangelio. ¿Por qué? Por hombres que fueron envueltos en avivamientos del Espíritu, en grandes avivamientos que sacudieron el mundo, y esos hombres fueron movidos a extender el reino de Dios en otras naciones. Y todavía estamos en ese tiempo de gran avivamiento. Avivamiento. Hay avivamiento. Ayer estaba viendo por aquí, por el WhatsApp de la obra del hermano Puertas, va a salir un par de pastores hacia este país, van para parte del África. Hay avivamiento. ¿Quién se atreve a salir ahorita de misionero a otro país y en medio de esta pandemia? Pero estos hombres van a trabajar, a servirle a Dios como misioneros. Van saliendo hacia el África a llevar la palabra, y eso es avivamiento. Entonces recibiréis poder. Por eso le digo, uno piensa que como danzó y habló nuestras lenguas, yo estoy lleno del poder. Mire, el poder de Dios es muy diferente a una manifestación del Espíritu. Lo que usted siente es una manifestación del Espíritu. Que Él se manifiesta en danza, que Él se manifiesta en lengua, que Él se manifiesta de muchas maneras. Pero estar lleno del poder de Dios es otra cosa. Estar lleno del poder de Dios, porque usted puede sentir una manifestación del Espíritu Santo mientras esté en el culto, lanzó y fue contento para la casa, pero usted se fue enfermo. Pero cuando está el poder del Espíritu Santo sobre uno, la enfermedad tiene que irse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque lanzó y habló bastante en lenguas, pero siguió con el mismo problema, es muy diferente a estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y por eso dice la palabra, me seréis testigo en Jerusalén. Le estaba hablando a los apóstoles. ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? 2, 3 veces lo negó. Necesitaba ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de los discípulos no titubearon? Pero él dijo, después que ustedes estén llenos del poder del Espíritu Santo, van a ser personas diferentes. Y por eso estamos aquí en la lectura que tuvimos ahorita, en el capítulo 1. Capítulo 2, vamos a poner el 14. Vamos a colocar el versículo 14 del capítulo 2.
Mira lo que dice la palabra. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ya no era un Pedro cobarde, temeroso, lleno de dudas. Ya el Espíritu Santo lo había bautizado. Ya el Espíritu Santo estaba dentro de él. Ya había recibido el poder de Dios para hablar la palabra con veracidad, sin temor. Y aunque era un hombre sin letras, dice la palabra, pero conocía la Biblia, conocía las Escrituras, conocía el Pentateuco, conocía la palabra, porque pudo recitar públicamente de memoria el libro del profeta Joel. Quiere decir que no tenía un título académico, porque era un pescador, uno de los humildes pescadores de Galilea, pero sí era instruido porque él era judío. Y los judíos, los niños, se aprenden la Torá desde las 6 años, ya ellos se aprenden la Torá de memoria. Porque en esto sí son ellos, hermanos, muy estrictos. Los niños, a los 8 años, estando nosotros allá en Israel, se estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos. Y allá hay una bendición. Y recuerdo que me acerqué allá, y estaban sacando la Torá. Estaban sacándola de ahí, porque eso son unas cosas muy tremendas, muy estrictas, lo tienen allí. Uno puede entrar, no puede tocar absolutamente nada. Y le dieron la oportunidad a un jovencito de 8 años y la iba a leer en ese momento algunos párrafos de los pergaminos. Y lo cubrieron con el manto de oración. Lo cubrieron. Y eso es una fiesta solemne, porque yo les digo que los niños tienen que aprenderse los 5 libros del proceso. A veces nosotros ni usamos, nos aprendemos. Bendito sea el nombre del Señor. Nos cuesta aprendernos un versículo. Nos cuesta leer la Biblia. Y dice que allí estaba Pedro recitando públicamente. ¿Ya? ¿Qué dijo él? Lo que dijo Pedro. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Estaba en pie la congregación. El versículo 15, mira lo que dice: porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues porque es la hora tercera del día, eran las 9 de la mañana, cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo en el aposento alto. El versículo 16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Quiere decir que conocía la palabra, la historia de los profetas, lo conocía prácticamente, conocía todos los profetas, Jeremías, Isaías, mire, Sofonías, Ageo, él conocía todo eso. Y por eso lo dice: este lo dicho por el profeta Joel. La palabra que habló Joel en el pasado se está cumpliendo ahorita, ¿verdad? Se está cumpliendo. Dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto tiene que estar sucediendo en el tiempo que estamos viviendo. El derramamiento del Espíritu Santo. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aquí tiene que haber gente que tenga dones de profecía verdaderamente, no una palabra profética. Porque ahorita se ha malinterpretado el don profético como una palabra profética. Yo puedo darle una palabra profética a ustedes esta mañana y no la puede respaldar. Pero el don profético es otro. El don profético es otro. Dios puede respaldar una palabra de un hombre de Dios. La puede respaldar y puede caminar bajo esa palabra que Dios le dio por el nombre de Dios. Pero el don profético es mucho más allá. ¿Qué es lo que dice aquí en el pasaje del versículo 17, verdad? Dice: vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué van a hacer? Profetizarán, van a profetizar. Y eso se cumplió. Felipe no tenía ¿cuántas hijas? Tenía como que eran 2 hijos, 3 hijas, que eran profetizas. Felipe el evangelista, el hombre usado por el Señor. Y esa venía sobre ellas el poder del Espíritu Santo. Y profetizaba, que fue la que le profetizaron a Pablo. Le hablaron a Pablo. Ese que no era el don profético, es más allá que una palabra profética. Dice: profetizarán, y vuestros jóvenes que van a ver visiones, y los ancianos soñarán sueños. O sea que ahorita para los jóvenes cristianos, tienen que entrar en este avivamiento.
entrar en este avivamiento, usted tiene que comenzar a buscar a Dios como debe ser. Usted tiene que comenzar a comer Biblia, tiene que comenzar a orar, a buscar la santidad del Señor. De un momento a otro el poder de Dios bajará sobre ellos y Dios comenzará a usarlos. Como lo hizo en el pasado con nosotros. La Iglesia de Luz del Mundo nació con una cantidad de jóvenes. Jóvenes, puros muchachos jóvenes. Y como Dios pudo hacer una gran obra. Una gran obra con esos muchachos jóvenes. Recuerdo que una vez le dijeron al pastor, le dijeron, Puerta cree que va a conquistar el mundo con ese poco de muchachos que cargan que no saben ni teología. Pues, pero había el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y así, sin mucha teología, la obra está fundada en todos los continentes. Alabado sea el Señor. Pero había corazón para buscar a Dios. Y recuerdo que una hermana en Guanare tuvo un sueño y le dijo, mire, yo vi que usted estaba levantando una cerca. Y la cerca que estaba usted levantando era puro corazón. O sea que hay una mata que llaman de ceiba que le sacaban el corazón y le enterraban. Y él le dijo, así son los misioneros que usted tiene. Le están poniendo corazón. Y aquí hay que ponerle amor a la obra de Dios. Hay que ponerle corazón porque ahí es donde comienza el avivamiento. Ahí es donde está el avivamiento. Y aquí vemos en el versículo 18, miren lo que pasó. Dice, desciendo sobre mi siervo y sobre mi siervo en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Y ahí se cumplió, miren el cumplimiento de Joel capítulo 2, verso 28. Qué cosa tan tremenda es la palabra del Señor. Versículo 19. Versículo 19 dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y columna de humo, vapor de humo. Cuántas cosas no se están viendo. ¿Y qué pasó después de este gran avivamiento? Los otros versículos que pusimos ahorita. El versículo 37 de esa misma lectura. ¿Qué sucedió después que Pedro predicó? Cuando se está predicando la palabra. Al oír esto, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a nosotros, apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando hay el poder del Espíritu Santo, es uno que está ministrando la palabra, el Espíritu Santo comienza a convencer de pecado, de maldad y de juicio. Esto es lo que hace un avivamiento. Pero él se dé cuenta, si usted y yo, en vez de estar avivados, estamos más tristes que aquel que está allá afuera, y si usted no me va a convencer a mí, que me va a convencer el hermano, no me puede convencer. Pero cuando hay una palabra maravillosa del poder de Dios, miren lo que pasó con el humilde pescador de Galilea. El hombre sin letra. Ahora aquellos hombres le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos nosotros ahora? ¿Qué haremos? Y esta es la predicación de Pedro, el otro versículo 39. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Pedro? Arrepentíos. Hay que arrepentirse. Un arrepentimiento es volverse a Dios, reconciliarse con el Señor, es reconocer que hemos estado fallando delante de Dios. El otro versículo, el 39, mire lo que dice, porque para nosotros es la promesa y para nuestros hijos y para todos los que están lejos, será con nosotros que estamos muy lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaron, es el poder del Espíritu Santo. Versículo 40, mira lo que dice, y con estas muchas palabras, otras palabras, testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Pero esa es una palabra con autoridad y poder. Una palabra respaldada, como dice en el versículo 8, recibiráis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice el versículo 41, mira lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000. Ahí se estaba cumpliendo la palabra que le dijo el Señor a Pedro cuando lo consiguió, echando la peca en mano. Como es que le dijo Jesús, venid por de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y haré que seáis pescador de hombres. Aquí se estaba cumpliendo la palabra después del bautismo del Espíritu Santo. Después de 3 años y medio, siguiendo al Señor, llenos de duda, ahora que están llenos del poder de Dios, Él está viendo lo que está sucediendo. 3,000 personas se convirtieron en un día.
Cuando hay una persona bajo el poder del Espíritu Santo, ocurrirán cosas sobrenaturales. Cosas poderosas ocurren cuando hay una persona bajo el poder maravilloso del Espíritu Santo. Poder de Dios. ¿Y qué dice más? ¿Qué dice el otro versículo? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y sus oraciones. Allí estaban todos unánimes. ¿Qué es lo que trae un avivamiento? El avivamiento trae unidad, el avivamiento trae poder del Espíritu Santo. La generosidad es algo también que se manifiesta cuando hay avivamiento. Queremos compartir con lo que tenemos con otros, ¿verdad? Porque hay avivamiento, lo que dice el versículo 45, la generosidad. La bendición de un pueblo generoso, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a cada uno según la necesidad, ¿verdad? De cada uno. Ellos estaban viendo si había algún necesitado para suplirle la necesidad. Querían hacer algo, porque no todos son predicadores, no todos son cantantes, hay mucho trabajo, hay mucho campo aquí para trabajar, para servir al Señor. Y andaban practicando lo que significa la misericordia. Buscando gente para ayudarlos, buscando gente para socorrerlos. Versículo 47 dice, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan por las casas, en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué hacía el Señor? El otro verso dice que el Señor añadía cada día lo que había de ser salvo. Esto es avivamiento. Cuando hay gente que se convierte al Señor, cuando hay gente que está viniendo a la iglesia y está buscando a Dios, eso es avivamiento. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Necesitamos un avivamiento. Necesitamos avivarnos, iglesia. Necesitamos avivarnos, digan amén.